Hoy vamos a tener traducción de un holandés al inglés. So today we're going to have translation from from Spanish to English. Yeah. If I do a couple of words of Dutch in between, just forgive me. I know the Spirit speaks in different languages, so Ya. Cuando tenemos más de 25 personas que hablan inglés, hacemos una traducción en simultáneo. when there's more than 25 people, we try to have a translation to English as well. Ya. Bien, hoy vamos a entrar a continuar con nuestro estudio del libro de Filipenses. We're going to continue with Philippians today. Y yo quisiera contarles que he estado reflexionando últimamente mucho en mis caminatas And I've been reflecting a lot while I've been walking during the mornings. y preguntándole a Dios, Señor, no entiendo por qué hay algunas personas que a pesar de su fe o la falta de ella, And I've been asking myself about why, when people do have faith or when they don't have faith, o algunas personas a pesar de ser personas justas o injustas, or you have people that are just or unjust, todos tienen un nivel de experiencias de gozo, alegría, celebración. everybody has experience of joy, happiness. A veces podemos llamarle muchas bendiciones We can call them a lot of blessings. y otras personas tienen muchas experiencias tremendamente dolorosas, And other people have very bad experiences, hurtful sufrimiento, experiences, enfermedad, sickness, ansiedad, anxiety, pérdidas. loss. Y no encuentro una razón. No es que los justos y los que tienen fe viven en un lado y los injustos y los inmorales viven al otro lado. And I can't find a reason, because it's not like the ones that are living justly are having happiness or goodness, and the ones that are not doing well are the ones that are unjust. Como dice el libro de Eclesiastés, debajo del cielo hay tiempo para vivir en ambos lados. As Ecclesiastes says, below the sun, below the heavens, there's time to live in both places. Así que de alguna manera es como que todos viniéramos, como yo me lo imagino, todos viniéramos a esta vida con dos grandes cajas. So as I imagine it, we all come to life with two different boxes. Una caja llena de ganancias, de alegrías, de cosas que llamamos buenas y dignas de celebrar. One box that is full of joy, happiness, good things that we can celebrate. Y otra caja llena de dolor, de muerte, de sufrimiento. And another box that's full of hurt, suffering. ¿Quieren saber por qué? And do you want to know why? No sé. I'm really not sure if you want to know why. No, I'm not sure. I don't know. I don't know. I was going to give you a bit of chance to. When I asked the Lord, In Spanish, please. oh, sorry. Cuando le pregunté al Señor, el Señor me dijo, no te alcanza la cabeza para entenderlo. When I asked God, He really told me, you really don't have the mind, the brain capability to really understand this. Pero esto sí puedes saber, But this is what you can know, que las experiencias de una caja o de la otra that the experience of either one of the two boxes, o te van a acercar a Dios o te van a alejar de Dios. they'll either bring you closer to God or they will separate you further away from God. Ahora, el sufrimiento puede tener muchos orígenes, Suffering can have a lot of different origins, algunos por tus malas y mis malas decisiones, sometimes for our bad decisions, algunas veces por las malas decisiones de otros sobre nosotros, sometimes for bad decisions of others on us, y a veces simplemente nada que nosotros hayamos hecho y simplemente es parte de la vida. and sometimes it's just part of life. Nothing what we have done really caused it. En este caso, Pablo está hablando del sufrimiento, aunque aplica para otros sufrimientos, pero principalmente el sufrimiento por causa de la justicia. And what Paul is talking about this morning is principally suffering that is caused through justice. Así que creo que puedes encontrar una explicación al sufrimiento, pero no pretendo tocar todo el gran tema del sufrimiento en solo 40 minutos. So I'm sure we can talk about different understandings of suffering, but I won't be able to touch on all of those in 40 minutes this morning. Hoy día quisiera que desde la segunda parte del capítulo 1 de Filipenses I want to talk about the second part of chapter 1 of Philippians. podamos tratar de entender el sufrimiento desde la perspectiva del apóstol Pablo. And we can try to understand the perspective of Paul on suffering. Y para eso quisiera que podamos, en primer lugar, ver el sufrimiento desde los ojos del Evangelio And so I want to look at suffering from the perspective through the eyes of the gospel. y, en segundo lugar, que pudiéramos entender, comprender el sufrimiento desde la economía del Evangelio. And to understand suffering from the
economy of the gospel. Así que empecemos con el primer punto, la importancia de ver el sufrimiento a través de los lentes del Evangelio. So the first thing is the importance of seeing suffering through the lens of the gospel. I'm going to read Philippians 1, 12, 13. You don't need to read it. Lo voy a leer en español. Hermanos, quiero que sepan en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Déjame comenzar por compartir un poco el contexto de lo que está pasando. Let me share a little bit about the context of 1 Philippians 1, 12, and 13. Pablo plantó la iglesia en Filipos. Paul created the church in La Philippi. iglesia de Filipos tenía una cercanía muy importante con Pablo. They were really close to Paul as well. Ahora Pablo está encadenado, preso, probablemente en Roma. And Paul is in chains. He's in prison in Rome. Probably. Está encadenado, está probablemente enfermo y abandonado. He's there, maybe sick, abandoned in prison. Y los filipenses están preocupados por él y mandan a Epafrodito a que pueda ver cómo está. And the Philippians are worried about him, so they send Epaphroditus to go and see him. Y Pablo le responde con esta carta, que es la que estamos estudiando en esta serie. And Paul responds with this letter that he has written. Y me encanta la respuesta de Pablo ante la preocupación de los filipenses. And I really love the response of Paul with regards to what the Philippians are going through. Él dice, no se preocupen por mí, porque todo lo que me ha pasado, a pesar de la injusticia, ha sido para el avance del Evangelio. And he says, really don't worry about this because everything that has happened so far is for the advancement of the gospel. That's his first response. Pablo no se victimiza. Paul doesn't play the role of a victim. Pablo no cuestiona la bondad de Dios. He doesn't question God's faithfulness. Él no dice, si tú fueras bueno, yo por hacer las cosas buenas no debería estar en la He cárcel. doesn't say, God, if you are good, then why am I here in prison? Pablo no cuestiona la soberanía de Dios. Si tú realmente tuvieras todo el poder, no permitirías que yo pase por esta injusticia. Paul doesn't question God and his soberanía. Sorry? His sovereignness, sí. Gracias. Gracias, iglesia. Y tienes una, a la tercera vamos a... Ya. Gracias. Love you, man. I'll start in Dutch. Pablo quiere enseñarle a los filipenses a mirar el sufrimiento desde otros lentes. Paul wants to really teach the Philippians to learn to look at suffering at a different way. Eso es lo que significa de manera sencilla la palabra cosmovisión. This is what worldview or cosmovision means. Todos tenemos unos lentes por los cuales nosotros interpretamos todas las cosas de la vida. We all have certain lenses through which we look at life. Filipenses nos enseña a ver la vida desde los ojos del Evangelio. And Philippians teaches us to look at life through the lenses of the gospel. Y Pablo quiere que nosotros podamos ver e interpretar el sufrimiento desde los ojos del Evangelio. And Paul wants us to look at suffering through the lenses of the gospel. Para Pablo, desde el Evangelio, el sufrimiento, la ganancia o la pérdida no depende de su comodidad y de su felicidad. And for Paul, it doesn't winning or losing doesn't depend on his comforts where he is in. Para él el sufrimiento tiene o no tiene valor en la medida que sirva para avanzar el reino y avanzar el Evangelio. Suffering really only has meaning in whether he is able to advance or not advance the gospel and God's kingdom. Así que si tú quieres mirar el sufrimiento desde los ojos y los lentes del Evangelio, tienes que preguntarte de qué manera el sufrimiento que estoy atravesando me está acercando a Dios o me está alejando de Dios. So what Paul really wants to teach us this morning is, how does suffering really bring us closer to God, or does it bring me further away from God? No todas las victorias, las bendiciones, las alegrías necesariamente son bendiciones de Dios.
Not all things that are going well in life, all the happiness, etc., is a blessing from God. El libro de Salmos dicen que los perversos tienen éxito en sus negocios. Because even Psalm says people that are not, so the perverse people in this world even have success. Y no todos los sufrimientos y los dolores son maldiciones de Dios. And not all suffering is really a bad thing that God gives us. Pero cuando invitas a Dios en medio de tu sufrimiento y lo ves a través de los ojos del Evangelio, But when you bring God in the midst of your suffering and you look at suffering through the lens of the gospel, vas a entender lo que Pablo nos está diciendo. you'll understand what Paul is trying to say. El valor del sufrimiento depende de cuánto me está acercando a Dios o alejando de The Dios. value of suffering is how close it brings me to God or how much it brings me away from God. ¿A ustedes les gustan las malas noticias? Do any of you like bad news? Tengo una nomás, I have just one this morning. que normalmente el Evangelio avanza en medio del sufrimiento. Usually, the gospel moves forward in the midst of suffering. I'm sorry to say that. Lo siento mucho. No fue mi plan. It wasn't my plan. It wasn't my idea. No fue mi idea. Perfecto. Excellent. Hey, you got it, man. Lo tengo, lo That's tengo. You're making me suffer here. No. But the Keeping it gospel, slow, keeping but the it slow. You gospel, look but cool, the you gospel look is cool. going well. Ya. El Evangelio normalmente no avanza en medio de la comodidad. The gospel usually doesn't go forward in our comfort, Y nosotros amamos la comodidad. and we love comfort. El Evangelio avanza muchas veces mucho más en medio del sufrimiento. The gospel moves forward in the Y midst of nosotros suffering, odiamos el and sufrimiento. we hate suffering. Yo he aprendido muchas lecciones a través de mis múltiples accidentes. I've learned a lot through the many accidents that Julio has had. Recuerdo la primera vez que me fracturé la pierna I remember the first time I broke my leg, y estuve 11 meses sin caminar. and I was not able to walk for 11 months. Tuve tiempo para leer mi Biblia por primera vez completa. I really had a lot of time to, for the first time, read the Bible completely. Tuve tiempo para poder tomar mi curso de bautismo y bautizarme porque ya no faltaba por ir a las carreras los domingos. I was able to take the baptism course and baptize and get baptized because I had the time for that. El segundo gran accidente que tuve The second big accident that I had, fue cuando Dios me llamó al ministerio y a predicar y a enseñar su palabra. when God called me to start preaching and teaching the gospel. Me quitó todo lo que yo sentía que me daba valor e identidad He took away everything that I had that I felt gave me value. y and me made sense. llamó para servirle para el avance de su reino. And he called me to serve in the advancement of his kingdom. Y mi último gran accidente, hace 3 años casi, van a ser el 5 de mayo. 5 de mayo es el Día de México, ¿no? No. And my last big accident that I had, my third big accident, which is we're going to celebrate that on the 5th of May, Que me rompí 10 huesos en una sola caída. when I broke 10 bones in one fall. Por lo menos 20 personas vinieron a los pies de Cristo del grupo de Punta Hermosa, Ian y mucha gente de todo ese grupo de las motos. Through that fall, at least more than 20 people found their way into the gospel because of that. Because of my Ahora le experience. ruego, Señor, ¿habrá otra manera que avance el Evangelio sin romperme más huesos? So I always ask myself, Lord, is there a different way that you can advance your kingdom without me breaking bones? I don't know. Yo no sé. Ahora, Pablo habla él ve 2 evidencias que lo hacen mirar más allá de su injusta prisión. So Paul gives us 2 evidences in which he looks past the injustice of being here in prison. En primer lugar, él dice, wow, por esta injusta prisión que estoy sufriendo, ahora toda la guardia romana ha escuchado acerca de Cristo y ha visto la injusticia que se está cometiendo conmigo. In the middle of this unjust situation that he's in, he says, wow, all the Romans that are here around me are seeing this unjust place that I'm in, and they're able to see a different way forward. Y por eso vale la pena. And because of that, it's worth it. Y en segundo lugar dice, a causa de mis prisiones, ahora mucha gente que antes tenía temor de hablar de Cristo, ahora están predicando a Cristo. And the second thing is, because of my imprisonment, now a lot of people are leaving and going out to share the gospel, which they were feeling afraid of doing beforehand. Pablo interpreta el sufrimiento desde la idea de cuánto está avanzando el Evangelio y el reino o cuánto me está alejando de Dios.
Paul interprets suffering from the way in which the gospel and God's kingdom is being able to be advanced and how close it's bringing him to God. Sufrir no es fácil. Suffering is not easy. No estoy diciendo que seamos gente que está buscando sufrir para avanzar el And reino. definitely, I'm not saying let's all go look out for suffering in such a way. Vivir en justicia, tratar de seguir a Dios, trae sufrimiento automáticamente. Trying to live in justice and trying to follow God will automatically bring suffering. Me acuerdo cuando salí del hospital después del último accidente, When I left the hospital after my last accident, tenía tanto dolor que no pude llegar a mi casa en Pachacamac por los huecos de Lima. I couldn't reach my home because of all the holes that are in the road between Lima and Pachacamac. Así que terminamos alquilando un apartamento en Miraflores So we rented an apartment here in Miraflores durante un mes hasta poder pasar los rompemuelles y los huecos sin dolor. so that I could pass through the suffering of going over the bumps and things like that in Lima. Y cuando me paraba con las justas, yo le decía, Señor, yo sé que tú me amas, And when I was able to finally stand up a little bit, I said, Lord, I know you love me, pero no siento que me amas. but I can't really go through much more of this. No entiendo por qué permites tanto dolor y tanto sufrimiento. I don't understand, God, why you allow so much hurt and so much suffering. Y el Señor me respondió por medio de su palabra en ese pasaje cuando Marta, María están llorando y sufriendo por la muerte de Lázaro. And God spoke to me through the story of Martha, Mary, and Lazarus. Cuando ellas le dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. When they call out and say, Jesus, if you had only been here, this wouldn't have happened. Porque eso es lo que tendemos a hacer cuando viene el sufrimiento. Jesús, si tú estuvieras aquí, esto no hubiera pasado. Because that's what we are used to doing. Jesus, if you would have only been here, then this suffering wouldn't have come to me. Pero Jesús le dice a las mujeres, ¿no? Lo que me dijo a mí a través de ese pasaje, esto no es para muerte. But as I learned through this passage, what Jesus was telling them and was telling me as well is this is not because of death. Esto es para la gloria de Dios. This is not about death. This is about the glory of God. Julio, esto no se trata acerca de ti. Julio, this is not about you. Esto es acerca de la gloria de Dios que yo voy a mostrar a través de tu accidente. This is because of God's glory or my glory that I want to establish through your life. Igual duele, It hurts still. pero cuando ves la gloria de Dios manifestarse a través del sufrimiento, But when you're able to see God's glory manifested through suffering, entonces las cosas comienzan a tener sentido. then things start to make sense. ¿Desde qué lentes estás interpretando tu dolor y tu sufrimiento? Through which lenses are you interpreting suffering and hurt? Una teología no sana A theology that's not healthy del sufrimiento siempre te llevará a cuestionar la bondad o el poder de Dios. will always make you question God's power or his abundance. Nuestro sufrimiento solo encuentra sentido Our suffering will only make sense cuando podemos interpretarlo a la luz de los planes soberanos de Dios. when we're able to look at it through God's sovereign plans. Y si estás aquí hoy día y no eres creyente, And if you're here this morning and you're not, you don't believe, you're not a no believer, tienes fe, you don't have faith, y esto de repente te pasa por encima de la cabeza, and it just goes over your head, espero que esto te anime a querer acercarte a conocer un poco más a Dios, I hope it makes you want to get a little bit closer to God, para tratar de entender cómo Él es capaz de darle sentido a tu sufrimiento. to try and understand how God is trying to make sense of your suffering. Ahora, para poder ver el sufrimiento a través de los lentes del Evangelio, To be able to look at suffering through the lenses of the gospel, necesitamos entender cómo funciona el sufrimiento desde la economía del Evangelio. we need to be able to understand how this economy of suffering works from a gospel perspective. Así que voy a leer del verso 20 al verso 24 So ahora. I'll read from verse 20 to 24. Mi ardiente anhelo y esperanza en que en nada seré avergonzado, sino que con toda la libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este cuerpo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir por un lado y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este cuerpo. En un sentido, podríamos decir que la economía busca
generar mayores utilidades al menor costo posible. What we probably try to think about economy is trying to get the most amount of profit with the lowest amount of costs. En la economía humana, secular, sin Dios, In a human economy without God, tendemos a pensar que ganancia es igual a prosperidad y felicidad solamente. we think that profit equals prosperity or happiness, Y que todo lo que tenga que ver con dolor y sufrimiento es simplemente pérdida. and everything that has to do with suffering or loss is just really a loss. Pero, a loss is really a loss? It's really a loss. Okay, good. That was was profound, good. Sander. Thank you. Yeah. En la economía del reino In the economy of the God's kingdom, es totalmente inversa a la economía del mundo. it's completely the other way around of what we think about in this world. Por ejemplo, ¿ustedes saben quiénes van a ir primero en el reino de Dios? Because do you know who's going to go first in God's kingdom? Los que comen postres. The ones that eat dessert. Es bíblico, ¿no? It's biblical, right? Los postreros The last ones, the dessert, serán los primeros. the ¿No last dice ones eso? will be the first ones. Por gusto estás haciendo dieta y comiendo verdurita. You don't have to eat just vegetables. Go straight to dessert. The last part. Esa no es mi interpretación bíblica del texto, es una broma. That's just that's not a very theological interpretation of the text. So we'll get back to that now. Pero mira lo que dice Mateo 16:25, por ejemplo. But what does Matthew 25 say? El que quiera salvar su vida la perderá, Who wants to save his own life will lose it, pero el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. but who loses his or her life for my cause will find himself. Si tú vives para ganar tu propia vida, dice Dios, la vas a perder. If you want to gain your own life, you'll lose it. Pero si tú pierdes tu vida por causa de mí, la hallarás. But if you lose your life for my case, for my cause, you'll find yourself. Qué extraña economía donde por perder ganas. What a strange economy that because of loss, you win. Cuando entregas el control de tu vida, entregas la llave de tu corazón, When you give God control over your life, when you give him the key to your heart, el Señor te exalta. God will lift you up. Pero mientras más te aferras a tu vida, But how more you hold on to your own life, más la pierdes. more you lose it. Juan 12, 24, 25 dice, les aseguro que la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. John 12. You can read it in your Bibles. La semilla, para que tenga que dar fruto y dar vida, primero tiene que morir. For the seed to be able to give fruit, it needs to die first. Esa es la economía del reino. That is the economy of God's kingdom. El grande es que se pone por debajo para servir. The ones that are great need to put themselves below to serve others. Es una economía totalmente diferente a la economía del mundo. It's an economy which is completely inverse to what we know in our world. Y esto genera a veces dos tipos de creyentes. And that gives us sometimes two types of believers. El creyente que siempre está buscando su comodidad, The believer that's trying to always look for their own comfort, su confort, their comfort, que siempre está encontrando qué la iglesia puede hacer por mí. that is always looking for what can the church do for me. Siempre tiene críticas de todo lo que le falta a la iglesia para que lo atiendan mejor. There's always ways in which you can look badly at the church and how the church is not giving you what you really need. Y por otro lado están los creyentes que cuando ven carencias y necesidades se sacrifican por el bienestar de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. And there's other believers that when they see things that are missing in church, they will really put themselves to serve in order to make sure that together we can help God's kingdom grow. El camino de Jesús no es el camino cómodo y fácil y simple. Jesus' walk is not one that's simple or easy to go through. El camino de Jesús siempre nos invita a seguirlo también en sus sufrimientos. Walking together with Jesus always means that we join him in his sufferings. Y por eso Pablo va a decir, en la misma línea de la economía del Evangelio, And that's why Paul says in the same way, when he talks about the gospel economy, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. to live is Christ and to die is gain. Ahora, ¿cómo puede Pablo decir esto? So how can Paul say this? Mira lo que dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Lo que él está haciendo, está definiendo qué es lo más valioso que yo tengo en la vida. What Paul is doing is he's defining what is the most valuable in his life. To Hay live muchas, is Christ. hay muchas cosas que podemos amar, pero ¿qué es lo que amamos más? There's a lot of things that we can love in life, but what do we love the most? ¿Qué dice el mandamiento? Amarás a Dios What
What does the commandment say? Love God sobre above todas las cosas. all things. Cuando tú amas algo más que a Dios, a eso le llamamos idolatría, When you love something more than God, we call that an idol. por más buenas que sean. Can be something really good. Si yo amo muchísimo a mi esposa, es la persona que yo más amo en este mundo. I love very much, Julio loves his wife, and I love very much my wife. Pero si yo amo a mi esposa más que a Dios, But if I love my wife more than God, mi amor por mi esposa se vuelve un amor idolátrico. it becomes an idol. That Yo- love becomes an idol for me. Amo a mis hijas, I love my daughters. pero si amo a mis hijas más que a Dios, se vuelven un amor idolátrico. But if I love my daughters more than I love God, that also becomes a love that's an idol. Amo mi trabajo y amo andar en moto. I love my work and I love riding my bicycle. No, 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 no. I'm a Dutch. No bicycle and no four wheelers. Don't put it down. It's motorcycle. And I love riding my motorcycle. Gracias, Sander. Me invitas una vez para contigo. En esta declaración de Pablo, para mí el vivir es Cristo. What Paul is saying is to live is Christ. Nos está confrontando a cada uno de nosotros. He's confronting each and every one of us. Si tú tuvieras que completar esta frase, If you had to finish this phrase, this sentence, te pido que lo hagas en tu cabeza. I want you to do it in your own mind right now. Para mí el vivir es For me, to live is cualquier cosa que venga a tu cabeza anything that comes to mind que no sea Cristo. that's not Christ Es una pasión idolátrica, is probably something that's an idol for you. que probablemente es bueno. That can actually be Y good. Dios quiere que lo cuides y que lo valores, And God wants you to value it, to take care of it, pero nunca como lo más importante en tu vida. but never as the most important thing in your life. Pablo por eso podía decir, para mí vivir es Cristo. Because that's why Paul says, for me, to live is Christ. Y te digo sinceramente, yo soy el primero del cual esto me confronta y me tengo que arrepentir. And let me be honest this morning. For me, I'm the first one that this confronts this morning as well. Señor, perdóname porque hay tantas cosas que de verdad amo más que a ti. God, please forgive me because there's many things that I probably love more than I love you. A veces me enamoro mucho más de esta vida y lo que te ofrece, Sometimes I'm more in love with what this life has and what this life offers me, que a veces ni siquiera tengo una expectativa de estar contigo para siempre, that I don't even have the right expectations of what life with you would be in porque eternity, estoy encontrando lo que más amo en esta vida. because I'm finding what I love most here in this life. Lo que está haciendo Pablo de alguna manera es confrontarnos para ordenar los afectos de nuestro corazón. And what Paul is doing, he's confronting us to make sure that we have our different loves in our hearts in the correct way. Y luego Pablo va a terminar diciendo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. And so what Paul keeps saying is to live is Christ and to die is gain. ¿Cómo uno puede decir que morir es And ganancia? how can you say that to die is gain? ¿Cómo podemos entender que morir sea ganancia? How can we understand that dying is actually something that is winning in the end? Solamente cuando tienes la plena convicción que morir significa estar en la presencia de Cristo para siempre. Only when you truly know and understand that to die is to be with him forever in his En los presence. últimos momentos de la vida de Tim Keller, In the last moments of Tim Keller's life, él dijo, estoy listo para ir al hogar. he said, I'm ready to go home. Estoy listo para ir a tus brazos. I'm ready to go and be in your arms. Eso significa morir en Cristo. That means dying in Christ. Hace muchos años, cuando estaba yendo a Pucallpa como misionero en un avión, algunos han escuchado esta historia, pero la vuelvo a contar. Many years ago, when I went to Pucallpa in an airplane as a missionary, Era un misionero nuevo I was a new missionary. y yo sabía que mi teología me decía del que está en Cristo no debe tener miedo a la muerte. And I was one of those believers that said, whoever believes in Christ should not have Porque yo creo, fear of dying, en la seguridad de mi salvación y no la voy a perder. because I know I won't lose my salvation. Y cuando el piloto, Sebastián, hay que tener un poco más de criterio cuando estés volando un avión. And when Los- the pilots, well, bueno, no fue el piloto, fue la aeromoza. we have a pilot in our midst this morning, but De pronto se escucha una voz que dice, te estamos teniendo problemas con el avión, and when someone said on the loudspeaker of the airplane, we have some small problems. vamos a tener un aterrizaje de impacto, We're gonna go down with a little bit of force. saquen todos los objetos punzocortantes de sus bolsillos
Take out any sharp things from your pockets. pónganse en posición fetal Put yourself in a fetal position y prepárense para el impacto. and make sure you're ready for impact. Brace for impact. Eso escuché en el avión. That's what I heard in the plane. Y en ese momento And in that moment, me di cuenta que creía en mi cabeza que la salvación no se perdía, I knew that in my mind that you won't lose salvation, pero en mi corazón me moría de miedo. but in my heart I was dying of Y fear. le decía, Señor, I no said, estoy Lord, listo para morir. I'm really not ready to die yet. No he sido suficientemente bueno. I haven't been good enough, No actually. he tratado bien a mi esposa ni a mis hijas. I haven't treated my wife and my kids well. No estoy listo para morir. I'm really not ready to die. Felizmente no morí. Luckily, I didn't die that day. Y pasó algún tiempo y me di cuenta que le temía a la muerte a pesar de que decía tener la teología correcta. And some time passed by, and I realized that I really didn't have the right perspective of what the gospel really meant. Pero un día el Señor me invitó a conocerlo de una manera tan profunda y experimentar su amor. No solo saber que me amaba, sino sentirme amado. But after a while, I was able to experience really God and His love for me in a different way. Y ¿sabes qué? El temor a la muerte desapareció. And with that, the fear of dying really did leave. La Biblia dice, el perfecto amor The echa Bible- fuera el temor. Because the Bible says perfect love really takes away fear. Y el que teme aún no ha sido perfeccionado en amor. Because those that fear haven't been perfected in love yet. Tan seguro me siento ahora de que el morir es lo mejor que nos va a pasar, porque significa estar con Cristo, Because I believe now that the best thing that can happen is to die because it means being with Him forever. que cuando estaba en la ambulancia con todos los huesos rotos y no pensaba que podía haber más dolor físico que experimentar, Because when I was with my last accident, when I was in the ambulance and I was feeling that I really couldn't suffer anymore with all my broken bones, si hubiera un botón rojo que significaría salir de este mundo y ir a estar en la presencia de Cristo, if there was a red button that I could press to leave this world and go straight to heaven and be with Him, lo hubiera apretado. probably at that moment I would have pressed it. Claro, por motivos cobardes. For cowardly reasons, of course. Y por eso Pablo está en esa tensión. No sé qué es mejor. And that's, O why, irme a estar con Cristo and that's why Paul puts us in this tension to be with Christ, to leave, o vivir para quedarme con ustedes. Eso es lo que dice Pablo. or to live and be here with all of you, is what Paul Para says, seguir avanzando el reino de to Dios. keep His kingdom going. Si tú estás aquí hoy, es porque el Señor te quiere utilizar para avanzar su reino. If you are here this morning together with us, then God wants to use you to move forward His and advance His kingdom. Si eres creyente y todavía no has ido a casa, es porque el Señor no ha terminado contigo. If you're still here and you haven't gone home to be with Him, God still wants to use you. Ahora, hay algo que es único del cristianismo. El cristianismo no solamente nos explica el sufrimiento, Christianity doesn't just give an explanation for suffering. no teoriza acerca de la teología del It's sufrimiento, not just a theory on the theology of suffering, sino que el cristianismo es radicalmente diferente de cualquier otra religión, but it's really radically different from any other religion, de cualquier otra filosofía, from any other philosophy. porque solamente el cristianismo te ofrece tres cosas. Because only Christianity offers you three things. En medio del sufrimiento, en primer lugar, In the middle of solamente el cristianismo te ofrece a un Dios que sufre contigo. Only Christianity offers us a God that suffers together with us. Ni Buda, ni Mahoma, ni ningún líder que tú conozcas te ofrece sufrir contigo. No other religious leader offers to suffer together with you. Solamente Dios por medio de Jesucristo. Only God through Jesus Christ. No hay ningún sufrimiento que tú tengas que pasar que le sea ajeno a Jesús. There's no suffering that you have to pass through that God or Jesus doesn't know A about. ver, revisamos. ¿Qué cosa puedes estar sufriendo, podríamos sufrir? Let's see, what are things that you could be suffering? Soledad, Loneliness, dolor, hurt, angustia, fear, traición, treason, abandono, feeling abandoned, injusticias, injustice, hambre, hunger, sed. thirsts. Todo eso lo sufrió Jesús. Everything Jesus suffered as well. Dios, el cristianismo, el evangelio nos ofrece a un Dios que sufre por nosotros. The gospel offers us a God that suffers with us. Aquel que vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir He lived a perfect life that you and I can't live.
y aquel que murió la muerte dolorosa e injusta y vergonzosa que nosotros merecíamos morir. and the death that he suffered on the cross that we deserve to. Aquel que tomó nuestros vestidos de inmoralidad, injusticia, culpa y vergüenza, se las puso sobre él en la cruz. He took our immorality, our injustice, and he took it with him on the cross. Y él nos vistió con sus vestidos blancos de justicia. And he put on his robes of justice on us. Solamente el Dios de los cristianos nos ofrece a ese Dios que sufre por nosotros y con nosotros. Only Christianity offers us that God that suffers together with us and for us. En segundo lugar, solamente el cristianismo nos da la esperanza de una vida eterna llena de relaciones profundas. Only Christianity offers us a life full of perfect relationships. Yo sé que hay muchas Forever. cosas, hay muchas personas que lo que más le cuesta en la idea de repente de morir es tener que dejar atrás relaciones de gente con la que uno ama profundamente. And probably what some of us most fear is to leave behind those that we love most. Y por eso lo que más anhelo en esta vida es que mis propias hijas conozcan al Señor, que la gente que amo conozca al Señor, porque Él nos ha prometido que vamos a disfrutar de estas relaciones íntimas con aquellos que han confiado en Él para toda la eternidad. And that's why I really want my own family, my daughters, my family members to know and to love Christ the way I do as well, so that we can spend eternity together with Him. Una eternidad con relaciones profundas para toda la vida. An eternity of relationships forever. La muerte no es el final de esas relaciones. Death is not the final word in relationships. Y finalmente, And finally, solamente el cristianismo y el evangelio nos ofrece una eternidad no solamente espiritual, and only Christianity doesn't only offer us an eternity that's only spiritual, sino tremendamente física, but also very physical as well, sensorial. sensorial. La Biblia no nos ofrece solamente un nuevo cielo, It doesn't just offer us a new heaven, sino también nos ofrece una nueva y redimida tierra. but it offers us a redeemed new earth. Yo me imagino que en el cielo, aparte de la presencia misma de Dios que lo llena todo, And we'll be in heaven celebrating His presence. vamos a tener comida peruana, We're going to have Peruvian food as well in heaven. vamos a tener vino argentino, We'll have Argentinian wine. vamos a de Dutch México no sé desserts. si habrá algo, pero bueno, I don't know if there's anything from Mexico, but tacos. tacos mexicanos, pinturas holandesas. Dutch paintings, of course. No es broma. Si en realidad quieres entender lo que Dios ha preparado para nosotros, No, if you really want to understand what God has prepared for us, una tierra redimida y nueva a redeemed earth implica lo mejor de la producción cultural sin pecado del ser humano. means looking at the best that we as humans are also producing, but then in a redeemed way. Solo cuando uno entiende esas cosas, uno puede decir, estoy listo. When you start understanding that, then you can see and think, I'm ready. No tengo nada que temer el día que me llames a casa. I have nothing to fear. The day you call me home, Voy de vuelta al hogar. I'll be back home. Nada te puede robar eso. Nothing can take that away from you. La situación de Pablo podía terminar de dos maneras. Paul's situation could end in two ways. Lo podían liberar, They could free him, lo cual significaba para él seguir sufriendo para el avance del evangelio, which would mean for him continue suffering to advance the gospel, o lo podían matar, or they could kill him, lo que significaba estar con Cristo. which would mean to be with Christ. Y por eso el hombre, como el cuchillo entra por la mantequilla, Because that's why this guy, just like the knife goes through the butter, pero mantequilla suavecita, ¿no? No en la refri. but soft butter, not like here, Nosotros podemos pasar por el sufrimiento we can pass through suffering cuando sabemos que Dios está obrando en sus perfectos propósitos en nuestra vida. when we know that God is working through in His perfect way, in His perfect will through us. Termino con esta conclusión. I want to end with this conclusion this morning. Todos tenemos dos cajas en esta vida. We all have two boxes in this life. ¿Por qué la caja de bendiciones y alegrías es más grande para unos? For some, the box of blessings and happiness is bigger for some of us. No lo sé. I don't know why. ¿Por qué la caja de otros contiene más experiencias de dolor y de sufrimiento? Why is there for others that the boxes that they have is more full of loss and suffering? Tampoco lo sé. I'm not sure either. I don't know.
Pero una cosa sé, But one thing that I do know, que el valor de esas experiencias that the value of those two experiences depende de cuánto te acerquen o te alejen de Dios. really depends on how closer or further away you get from God. Hay gente que la enfermedad los hace renegar de Dios, cuestionar a Dios y alejarse de Dios. There's people that their sickness or their suffering completely brings them away from God. Hay gente que el fracaso de su matrimonio los hace culpar a Dios There's people that will judge God based on their unhappiness in their marriage, y llenar su corazón de amargura. and it will fill their hearts with hurt Hay gente and bitterness. que se la pasó orando por una bendición laboral, económica, que Dios lo bendiga y que pueda salir de la pobreza. And there's some that can be praying for a blessing and for in work to be able to leave poverty. Y cuando comenzaron a ganar mucho más dinero, se alejaron totalmente de Dios. And when they started receiving a lot more, they left God. No tenemos la capacidad de entender, We don't have the capacity to understand, pero podemos confiar nuestras vidas but we can en aquel que sabemos que siempre es bueno put our trust in Him y que es soberano. who is sovereign and good. Lamento quizás si no tengo todas las respuestas que quizás estés preguntando, I'm sorry if maybe this morning I don't have the answers to all your questions, pero espero que esto te acerque a querer conocer y ver la vida y el sufrimiento a través de los ojos del Evangelio. but I hope that it does bring you closer to wanting to see suffering through the lenses of the gospel. Hay respuestas que solo Dios te va a dar a ti There's answers that only God will give each one of you, y lo tienes que buscar. and you have to look for them. Vamos a terminar nuestro tiempo como cada domingo exaltando a Cristo porque Él verdaderamente es digno de toda nuestra adoración. What we'll do, as we do every Sunday, we will finalize our time here together, exalting Him as He is really worth. La Santa Cena es un recordatorio del Dios que sufre por nosotros. Communion is a way of seeing a God that suffers for us. Aquel que no solamente entregó su cuerpo, sino que derramó su sangre He gave His body and He bled for us, para que sepas cuánto Él te ama so that we know how much He loves us y que nunca estarás solo en medio de tu sufrimiento. and that you will never be alone in your suffering. Y que podamos recordar la promesa eterna que cuando toda esta parte de la vida debajo del cielo termine, And that so we remember that when everything under this current heaven is finished, nuestra esperanza no está en esta tierra, our hope is not in this world, sino en la vida que Él está preparando eterna para nosotros. but in the eternal life that He's preparing for us. Esta es una invitación para todos los que han puesto su confianza en Cristo Jesús, For those that have put their trust in Christ, Todos you're welcome aquellos- this morning. que han abrazado el Evangelio, For those that have brought the gospel in their lives, son bienvenidos a participar. you're welcome to be part of the communion.